Buen día. Vamos a iniciar la presentación de una metodología de diseño para cobertura de cierre de mina. Definitivamente lo que se busca aquí es un nivel de estabilidad física, química, biológica a largo plazo. Vamos a tener que tener una visión integral para cuantificar los efectos de selección de elementos para esta estabilidad. ¿M? Y para eso haremos uso de múltiples disciplinas, investigaciones hechas que finalmente se complementan con otras para tener el tema completo. Bueno, el problema en las coberturas, sabemos que una parte de la cobertura es impermeabilizante y la otra tiene un componente de drenaje y otro para crecimiento vegetativo. ¿M? Aquí alternativas, vamos a tener al menos dos en su forma básica, una en donde se emplea solamente geosintéticos y sustrato de cobertura y otra probablemente solo basada en suelos y vegetación. Bien. El caso de la versión basada solamente en geosintéticos considera que tenemos, por ejemplo, la geomembrana que reemplaza una capa de arcilla o soil liner, ¿m? Y que esta geomembrana dura una cantidad de tiempo considerablemente elevado, más de 450, 500 años, de acuerdo al Instituto de Geosintético y sus últimas revisiones. La verdad que dependerá de la temperatura media para ver que esto sea mucho más. En zonas altoandinas, por ejemplo, esto va a ser más tiempo. Ahora, a esto hay que colocarle una cobertura de sustrato y ver cómo la interacción por fricción puede favorecer o no y cómo se puede corregir este tema. El modelo de Kerner y Zoom, que es el que se ve aquí, tiene una formulación basada en el diagrama de cuerpo libre mostrado a la izquierda. Esta ecuación finalmente termina en una modalidad en la que el factor de seguridad tiene una forma cuadrática y los coeficientes son parte de las variables de esta estabilidad. Cuando uno resuelve esto, por ejemplo, en este caso por una cobertura de 300 metros, perdón, de 300 milímetros de altura, ¿no? Tenemos aquí que si yo quisiera un factor de seguridad de 1, necesitaría un ángulo de fricción de 26 grados para una inclinación 2 horizontal, 1 vertical. Y si quisiera un factor de 1,50, necesitaría un ángulo de fricción de alrededor de 36 grados. Eso da factores de ángulo de fricción interna de la cobertura mucho más elevados, cosas que no van a hacer, porque esas coberturas a lo mucho tienen 20, 25 grados. Aquí nomás este es un preludio de inestabilidad, ¿no? Igual, ¿cómo corregimos todo este tipo de inestabilidades? Colocando un tensor multiaxial, que es una geomalla al final de cuentas, pero decimos tensor porque aprovechamos su capacidad de tensión. Esta la anclamos en la parte superior y como se puede ver aquí, tenemos la inclusión de T, que es el valor de la tensión, en la ecuación cuadrática entra a través de los coeficientes y resuelto esto nos da un cuadro como el que se ve aquí, ¿no? Entonces, para un factor de 1,5, por ejemplo, necesitamos una tensión de trabajo de 32 kilonewton metro y que aquí con los factores de reducción que se emplean típicamente pueden llegar a dar para largo plazo una tensión última de 150 kilonewton metro o aproximadamente algo así, ¿no? Tomado eso, no es suficiente porque ahora necesitamos asegurar la cobertura del sustrato mayor y eso lo logramos con la influencia que podrían hacer en este caso el auxilio de unas geoceldas que se colocan sobre la malla para tal efecto, ¿no? Entonces, una altura de celda va a poder soportar una altura mucho mayor de sustrato para ese nivel de inclinación. La idea es que la celda actúa finalmente como un elemento que genera macrocorrugación y nos permite entonces tener una superficie segura, estable en donde colocar la cobertura para el material vegetativo. También la celda me va a permitir tener un sistema de drenaje en la parte de interfase para que la presión de poro generada por la saturación en momentos de lluvias intensas no genere inestabilidad tampoco. Cuando esto se dé, entonces luego lo último que queda es el crecimiento de especies. Waldron y Dalketian en el año 81 plantearon un aumento de resistencia al corte a la ecuación de Coulomb basada en los crecimientos radiculares. Como se ve, delta S1 y delta S2 son las resistencias al corte que lo dan las raíces, en un caso por ahogamiento por el desplazamiento y otro por intento de extracción. Dependerá del tipo de diámetro de raíz y la cantidad de raíces con ese diámetro que hayan para determinar estos resultados. Esto obedece a una estadística y revisión ya hecha por autores desde esa época a la fecha. Bueno, el resultado final es lo que se ve aquí. Un sistema que tiene su geomembrana con sus geotextiles de protección, un sistema de tensor y celda para asegurar la estabilidad de la cobertura y las especies vegetativas con su crecimiento radicular. Se ve que la celda no necesariamente es de la altura de la cobertura, por el efecto que tiene de restricción sobre esa superficie. Bien, si hacemos una estructura solamente basada en vegetación, esto nos va a dar dos caminos. Se supone que previamente hay una arcilla que hace el elemento de impermeabilización. La primera parte es una etapa en donde la especie tiene que durar al menos 5 a 20 años sola y tener la madurez de raíz para que ésta sea la que genere el aumento del corte y la estabilidad. Y en ese lapso de tiempo va a tener seguro que auxiliarse con algún elemento, en este caso una variante de geosintético, que sería un geosintético degradable que me dure 20 años, 30 o 50 años, y para que la especie pueda entonces ya adulta tomar posesión en una segunda etapa con su crecimiento radicular de aumentar la resistencia al corte y aumentar el factor de seguridad. Esto como ejemplo, vamos a tomar dos ejemplos, uno con cobertura de geosintéticos y otro con vegetación. Cuando tomamos la cobertura con geosintéticos, podemos considerar un talud 2.1, una altura de 15 metros vertical,
y a esto le vamos a aplicar 300 milímetros de cobertura y vamos a ver qué pasa si empleamos o no geosintéticos. Aquí se puede ver en un caso estático, esos son los factores de seguridad, 0,44, 1,47, 220. Luego vemos el resto de factores de seguridad a distintas condiciones, saturación, sismo, y cuando tenemos esto lo podemos graficar en un cuadro, y aquí se ve a la izquierda con cobertura sola, los factores de seguridad son muy bajos, con un tensor de 50 kilonewton metro, aumentamos de 0,97 a 1,47 la variabilidad de casos, y con un tensor de 100 kilonewtons y la geocela nos da de 1,44 a 2,20. O sea, podemos tener control y demostrar que podemos estabilizar esto a largo plazo con los factores de seguridad que sí deseamos. La cobertura finalmente queda como a la derecha, ¿no? En donde se ven todos los componentes ya colocados. Luego, la revisión de la cobertura con vegetación, lo que nos da aquí es para distintos diámetros de raíces, de pasturas y de arbustivas, finalmente nos pueden dar incrementos en la resistencia al corte de 3 kilonewton metro cuadrado o 5 kilonewton metro cuadrado, que esto da factores de seguridad muy aceptables, 1,82, 2,75 o inclusive con precipitaciones algo menores, pero igual aceptables. Pero todo esto requiere que se cumpla que la raíz adquiera un nivel maduro. Para eso se va a necesitar seguro en un futuro cercano técnicas de biotecnología para asegurar que esto sea en un tiempo determinado, algo con lo cual se puede contar y confiar para entonces considerar que la cobertura con vegetación sola puede ser una solución. Ejemplos sobre estas filosofías aplicadas tenemos aquí un talud de un botadero de una unidad minera, se coloca la celda, ya previamente están las geomembranas y textiles, se colocan las plántulas, en este caso unas gramíneas de zona altoandina, ¿no? Y finalmente se tiene aquí la cobertura ya definida. Otro, esta es otra unidad en donde también se tiene una gran cantidad de material que tiene que ser coberturado, acá hay muchísimas hectáreas, y se colocan las geomembranas, geotextiles, y luego, como se ve, para asegurar la colocación de la capa de cobertura, se pone aquí el tensor multiaxial y luego el sistema celular, para que sobre ella se pueda trabajar todo el tema de coberturas. Esta es otra experiencia, todas estas basadas en las filosofías que se han comentado. Entonces, esto nos da algunas conclusiones ya de aplicación de todas estas metodologías, ¿no? Primero, el alto costo de la arcilla nos obliga a pensar en métodos alternos. La gemembrana puede ser una alternativa muy viable. Luego, es muy difícil asegurar con solo el suelo las coberturas con parámetros de seguridad, ¿no? En las ecuaciones, en las revisiones se observa mucho eso. Aún así, asegurando la interfase de impermeabilización, ¿no? No es posible que el sustrato ante varios eventos de periodo muy largo se pueda mantener estable, entonces hay que revisarlo con mucho cuidado. El empleo de geocelas para efectos de macrocorrugación con un tensor multiaxial logran y ayudan tremendamente a que tengamos factores a muy largo plazo seguros, ¿no? Finalmente, la celda tiene que seguir especificaciones del estándar del Instituto de Geosintéticos GS15 para que todas estas características a muy largo plazo, así como la G-membrana, una GM13 del Instituto de Geosintéticos, por ejemplo, sean las ideales para este tipo de aplicaciones de cierre con geosintéticos. Perfecto. Y las conclusiones para la vegetación, definitivamente la más relevante de todas estas va a ser cómo asegurar ese crecimiento radicular para que funcione para cientos de años. Entonces, se le va a tener que dar un periodo inicial en donde se va a tener que emplear algún elemento geosintético de naturaleza degradable, una celda tensor degradable, por ejemplo, para que esto se dé y podamos confiar en la solución. Bien, aquí algunas referencias más para su mayor revisión y puntualizar nuevos conceptos. Y yo les agradezco mucho. Sigan disfrutando de Geoamérica 2020. Muchas gracias.